Pasemos a otro asunto que es de mucho interés para mucha gente en Cuba, yo diría incluso para la mayoría, porque ¿quién no tiene algún familiar en los Estados Unidos y qué cubano, cubana en Estados Unidos no tiene interés en esto que les vamos a comentar? Bueno, Jimmy Sánchez nos facilita un tuit muy gracioso, hay un gatito que está viendo por una ventana y dice: el menino mira la calle en Miami y se pregunta, ¿dónde están los que llaman a que protesten en Cuba? ¿Cuándo alzarán la voz contra las políticas hacia los emigrados cubanos en Estados Unidos? ¿Hasta cuándo permitirán que influencers los llamen delincuentes? Y hay un artículo en Gramma que se titula Derechos cubanos en Miami, del privilegio a la persecución. Y es que el propio gobierno cubano ha denunciado hace unos días toda esta política de persecución contra su migración, su emigración, la emigración cubana en Estados Unidos, que ya no se limita a la persecución policial, las detenciones, procesos de repatriación, incluso llevarles a cárceles en terceros países, etcétera, sino que ahora hay una persecución financiera. Están recibiendo cartas de entidades bancarias de Estados Unidos que les están exigiendo a estos migrantes los certificados, la documentación de que están en regla en el país. Porque si no, les van a cerrar las cuentas e incluso van a perder su dinero. Hay una... Bueno, el bloqueo también parece que incluso lo aplican a la emigración cubana en este caso, ¿no? Porque recordemos que el gobierno de Estados Unidos hace unos días suspendía todas las solicitudes de inmigración y también de asilo para 19 países, entre ellos Cuba. Hay una situación de persecución, de miedo, incluso de terror en miles y miles de migrantes, incluidos los cubanos. Y por eso el diario Gramma habla de que antes había un privilegio, es cierto, y ahora hay una persecución. Francisco Arias dice en Gramma: el mismo anticomunismo que en la cruzada de la Guerra Fría los utilizó como refugiados, exiliados, protegidos, luchadores por la libertad incluso, ahora los coloca en el saco sin fondo del migrante que amenaza la seguridad nacional y no tiene padrinos ni favoritismos, ni siquiera la mirada compasiva de sus propios paisanos en el Departamento de Estado, en el Capitolio, quienes por su cinismo fueron a parar a Vallas como ejemplo de traidores. ¿Qué dice ahora Marco Rubio? ¿Qué dice María Elvira Salazar? ¿Qué dice Carlos Jiménez y compañía? No están defendiendo a capa y espada a su comunidad, a los cubanos. ¡Los vamos a defender siempre! Sí, estaremos a su lado. Ustedes no son trampistas, no son del universo MAGA, no son de American Make Great Again. ¿Dónde están todas sus promesas? Todo lo que han prometido a esta gente. Primero, ustedes han implementado una política económica de guerra contra un país que ha provocado que más de 1 millón de personas se haya ido de él. Que se ha ido de él y que no querían irse, son migrantes forzados por una guerra económica. Y después, cuando están allí, les dan una patada en el trasero. Y ahora, o no dicen nada o no hacen nada para proteger a esta gente, para darles condiciones, etcétera, etcétera. Es el cinismo más absoluto, más absoluto. Yo no sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a todos estos sinvergüenzas. Y sinvergüenzas como el Mario Pentón, que eres un criminal, una normal, y no eres un periodista, eres un mercenario. Lo mismo el Alex Otaola y compañía. Sois una auténtica basura. Eso es lo que sois. Sí, una basura desconectada totalmente de los sentimientos, del alma que tenemos la mayoría, la gran mayoría de los cubanos, del pueblo cubano. Y entonces vemos cómo toda aquella narrativa, toda aquella propaganda que estimulaba las salidas ilegales de Cuba, de personas que, bueno, golpeados por la
el bloqueo y todo lo que conlleva esta política criminal, pues estuvieron durante años alentando esas salidas ilegales para hacer ver el fracaso, entre comillas, del comunismo, porque todo tiene que ver también con el sistema político, económico, social que nos hemos dado la mayoría del pueblo cubano. Pues bueno, huyen, escapan, eso es bien sea del deporte, bien sea personas de la cultura, de lo que sea, huyó, escapó. Sin embargo, los que huyen del resto de países de América Latina y el Caribe, ellos emigran. O sea, ese doble rasero que durante muchos años ha estado, digamos, en la mesa o en los medios de manipulación y desinformación masiva. Ahora la jugada es distinta. Entonces, ya esa migración que antes era alabada, cobijada, ahora les sobra, con muchos beneficios que no lo tenía ningún ciudadano de ningún otro país del mundo, lo tenían los cubanos. Sí, pero ahora les sobra. Y ahora les sobra. Ahora hay muchos. Y ahora ya no es mucho, y aparte ya la narrativa va cambiando en la medida que el imperialismo también va cambiando su estrategia, pero ahora es más belicista, más agresivo, porque indudablemente tiene la idea o la pretensión de mantener una hegemonía global. Esa hegemonía global tiene su epicentro en América Latina y el Caribe. Es decir, que es la región posiblemente de más recursos, que más recursos naturales tiene. Agua, minerales, tierras raras, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo Estados Unidos puede competir con cierta garantía con China y Rusia? Pues intentar apoderarse de esos enormes recursos que hay, no solo en Venezuela, sino en América Latina y el Caribe. Eso lo dice bien claro en el documento en esta estrategia de política exterior del gobierno de Estados Unidos. Lo dice clarísimo. Es expulsar de su zona natural de influencia, que es América Latina, donde se quiere centrar la política exterior de Estados Unidos, expulsar a otros actores que no pertenecen a esa región, claramente, que es China, es Rusia, pero fundamentalmente China, que tiene un nivel de penetración económica mucho mayor.